Hoy vamos a hablar acerca del aceite de fe. Algo que necesitamos en nuestro corazón, en nuestros tiempos, es la fe. Y estamos ahí hablando en el libro de los Reyes, capítulo 2, del versículo, segundo libro de Reyes, capítulo 4, del versículo 4 en adelante. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de presentarnos delante de tu presencia con toda la disposición, con el corazón, bendito Dios, dispuesto para adorarte. Dios mío, habla a cada persona de una manera especial. Señor, en esta hora te pedimos que sea tu amada presencia acompañándonos, bendito Rey. Obra en cada petición de cada persona. Hasta el día de hoy el reto 21 ha sido una maravilla, una bendición, Señor, poder compartir de diferentes maneras la perspectiva de la vida del discípulo de Elías, donde yo creo fielmente en el que nos estás enseñando de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, yo le he titulado este mensaje Aceite de Fe, dependiendo de Dios en tiempos de necesidad. Estamos ahí y quiero leer de qué se trata nuestra predicación. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por sus siervos y por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando ésta esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando la vasija estuviera llena, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Bueno, mis amados hermanos, quiero comentarles de que en tiempos de crisis, como enfrentamos nosotros el día de hoy cualquier momento de dificultad, es decir, a veces nos sentimos atrapados en buscar una solución donde no encontramos una salida. Y yo sé que hay problemas, hermanos, que cargan sobre el peso de muchas personas, que realmente es demasiado duro, y a menudo cuando enfrentamos problemas sociales, políticos, económicos, la desesperación por lo regular tiende en nuestro corazón a buscar alguna respuesta rápida, ¿verdad? Aunque no siempre sean las correctas conforme a las decisiones que tomemos, realmente hay unas decisiones que tomamos que tampoco traen paz en el corazón, pero a veces nos aferramos a las soluciones que el mundo ofrece. Como seres humanos, pues estamos tomando decisiones prácticamente a nuestro criterio. A veces nos olvidamos que solo en Dios podemos hallar la salida genuina y duradera. Pero bueno, de alguna manera Dios está mirando a cada persona en el día de su crisis, ¿verdad? Entonces es bueno entender de que el Señor siempre está atento a escucharnos, a mirar. Estamos un segundo, por favor, yo miro algo. Bueno, entonces estamos acá, y entonces es interesante saber de que tenemos que descubrir
realmente cómo Dios obra en nuestro corazón. Y en esta historia que estamos leyendo, mis amados hermanos, nos encontramos con la vida de una viuda que no era desconocida para Eliseo. Esta viuda no era desconocida porque de alguna manera el esposo de esta mujer había sido parte de los hijos de los profetas, los cuales de alguna manera estaban dentro del grupo de seguidores que dedicaban su vida a Dios. Y estos seguidores prácticamente estaban a disposición de una formación en la cual Eliseo era prácticamente el que realizaba la enseñanza. En este caso era Elías y Eliseo, pero vemos aquí el escenario donde solamente está Eliseo. Especialmente estos tiempos Israel estaba enfrentando por un proceso difícil de idolatría, devastación espiritual, en los que realmente no era fácil para los hebreos. En ese momento estaban incluso divididos, el reino del norte, el reino del sur, y el reino del sur eran como un poco más centrados, que era en este momento era Josafat, y Josafat realmente él promovió de que se llevara todo conforme a la voluntad de Dios. Pero en el reino del norte, en este caso Israel, ellos están allí prácticamente una idolatría, una devastación espiritual impresionante. Pero este hombre, el esposo de esta mujer que ya falleció, era un buen devoto a las cosas correctas de Dios. Incluso era discípulo, era un hombre temeroso de Dios que dedicaba su vida a las enseñanzas proféticas, y no solo eso, sino que estaba allí bajo entrenamiento. El esposo de esta mujer había vivido sirviendo a Dios, y de alguna manera la muerte para este hombre la tomó totalmente por sorpresa. Ella nunca pensó de que iba a quedar sola, y de pronto quizás tan joven. De alguna manera sus hijos aún estaban no tan adultos, entonces estaba como que a una merced de haberlo perdido todo. Su esposo adicionalmente la deja incluso económicamente afectada, porque de alguna manera tenía que enfrentarse a una deuda que su esposo debía, y entonces los acreedores en ese momento obviamente cobran de una manera muy violenta, que tiene que pagar de manera obligatoria. Entonces esto es algo que realmente hace que esta mujer se sienta totalmente frustrada y abatida, y así esta viuda encuentra en un momento desesperado. Y de alguna manera Dios usa la historia de esta mujer para ilustrarnos el día de hoy. Y yo quiero comentarles de 4.5 que vamos a estar compartiendo. Y el primero es que hay que identificar el problema. Ese es el primer punto. En el versículo 4 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces, hermanos, les comento que aquí la historia comienza con la presentación de un problema que se enfrenta una familia que de alguna manera ha servido al Señor fielmente, y que de alguna manera esta mujer también cree en el corazón, porque en el pasado las mujeres que se casaban con hombres devotos, y si no, de alguna manera asumían la responsabilidad de ese adoctrinamiento. O sea, por ejemplo, la mujer no tomaba la decisión de decidir entre su esposo, sino que era su esposo el que venía con la cultura, con su religión y con su todo, y la mujer tenía que sujetarse. Entonces vemos el escenario de un hombre que era devoto a Dios, que hacía las cosas correctas, y de alguna manera su mujer pues era devota también a Dios, porque ella se guardaba para Dios de alguna manera. Pues ella está asumiendo el rol de esposa, y en esa época culturalmente era así. Entonces yo creo que cada una de nuestras familias tiene sus propias luchas, y no hay forma de describir que todas las familias del mundo tienen luchas y problemas diferentes. Y yo sé que algunos tienen crisis totalmente devastadoras, noticias totalmente alarmantes que desfallecen, pero hermanos, de alguna manera aquí estamos identificando el problema de esta mujer, donde literalmente está viuda, endeudada, y sus hijos corren peligro debido a que esos acreedores amenazaron de que se les iban a llevar los hijos. Entonces aquí hay un tema familiar. La viuda ha perdido a su esposo,
Hermanos, era un hombre justo que servía a Dios, y este vacío familiar no solo afecta emocionalmente, sino también el sustento de la provisión. El hombre era considerado como el que iba y traía el sustento. Al morirse el esposo, literalmente esta mujer queda viuda, desamparada y endeudada, para acabar de afirmar a lo que estamos hablando, mis amados hermanos, que esto viene a ser un poco complejo debido a la situación. Y yo sé que algunas personas se pudieran en algún momento identificar con este tipo de situaciones, mis amados hermanos. Entonces, afectada emocionalmente hasta donde tuve lugar, una mujer desamparada que de pronto ha tenido un buen esposo, pues al quedar así en esta condición, realmente creo que lágrimas salen de día y de noche. Y por otro lado, el tema económico. El problema que esta mujer tiene también es económico, porque no puede pagar la deuda a los acreedores. Entonces esto amenaza con que sus hijos sean esclavos, y eso era totalmente legal en ese tiempo. Eso realmente identifica como el peso, la carga de esta culpabilidad, la carga de tener que pagar algo que es imposible para ella, esa carga que es, ¿cómo hago yo para pagar? Realmente no tiene cómo pagar. Entonces vemos también un tema social, porque de alguna manera la angustia familiar, económica, la viuda enfrenta una crisis, ¿verdad? Este pago que de pronto ella tuviera para pagar implicaba de que perder sus hijos. O sea, tenía que entregarle sus hijos a esos acreedores para que hicieran con ellos lo que quisieran, porque cuando toman el control y dicen, este es mi siervo, el siervo tiene que hacer lo que el amo le diga. Eso es un tema que incluso en esa época era real, mis amados hermanos. Entonces era algo que iba a generar un dolor impresionante para la vida de esta mujer, y eso lo vemos también reflejado en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 20, cuando de alguna manera esta mujer de Noemí retorna a Israel después de que sus hijos mueren sus dos hijos, muere su esposo y mueren sus dos hijos, y ella queda sola con sus dos nueras. En este caso Ruth es una y la otra se llamaba Orfa. Orfa se va y vuelve, además que se casa, pero Ruth decide quedarse con ella y no dejarla y no desampararla. Entonces Ruth decide emprender el viaje de retorno a Israel, porque ellos se encontraban en la tierra de Moab. Y cuando retornan a Israel nuevamente, esta mujer se presenta y dice, no me llaméis más Noemí, sino llamadme Mara. Y Mara en este caso representa amargura, representa amargada, representa una mujer que lo ha perdido todo. Entonces esta mujer no tenía esperanza absolutamente de nada, pues lo había perdido todo. Entonces estaba en un luto de por vida, en un luto que posiblemente cualquiera decía, eso es un castigo de Jehová, que haya perdido sus hijos, que haya perdido su esposo. Entonces perder los hijos representaba para esta mujer perderlo absolutamente todo. No tenía posibilidad de nada, iba a quedar desamparada, iba a quedar viuda, iba a quedar totalmente... No, es que no hay forma de describir la sensación que quizás pasaba en el corazón de esta mujer. Y los acreedores no tenían misericordia en este caso. En el libro de Éxodo capítulo 21 versículo 2 vemos de que de alguna manera se menciona de que si hay alguien que le debía dinero a una persona en esa época, pues tenía que pagarlo, y si no, se le llevaban a la esposa, se le llevaban al hijo, y eso era totalmente legal. No es que esta gente que están actuando mal, no, eso era muy legal en ese tiempo. Era tan legal que incluso están en la Biblia del tema pues de todo lo que tenía que ver con el tema de tener esclavos, ¿verdad? Entonces esto es muy tremendo, mis amados hermanos, porque en alguna instancia, siendo un caso menor, se los llevan casi que por 5 o 6 años y los ponen a trabajar, y después de que ya les sacan y los ponen a trabajar como si fueran animales, y ya después los devuelven, ¿verdad? Después de 6 años que haya pagado o saldado la deuda, o si no, en algunas instancias peores, el que tomaba esta persona como si fuera parte del pago, le mochaba una oreja y decía, este es mío de por vida. Entonces lo marcaba diciéndole, este es mío, con una oreja mocha. Entonces esto es algo pues que de pronto hay que tenerlo ahí presente.
Y también vemos en Deuteronomio capítulo 24, versículo 10 y versículo 13 también, del 10 al 13, cómo también esa gente que prestaba tenía la potestad de decidir. Por ejemplo, el acreedor, en este caso, con lo que menciona en Deuteronomio, es que el acreedor puede cobrarlo y está en todo su derecho. Pero si el acreedor dice no, yo más bien te voy a devolver lo que tú tienes y voy a perdonar tu deuda, dice que Jehová lo tendrá en cuenta y gran estima. Pero en este caso el acreedor literalmente no quiere saldar esa deuda, aunque es un caso de dolor, porque en Deuteronomio dice que si el hombre que se le prestó el dinero llegara a empobrecer, o si ese hombre le llegara a pasar algo, pues el acreedor tuviera podido tomar posibilidad de decir no, realmente yo no te saldo la deuda o tal cosa. Pero en este caso el acreedor de esta mujer viuda con sus 2 hijos, lo primero que hace es amenazarle y decirle: en tal tiempo, si tú no vienes a entregarme el dinero, o si yo vengo y no me lo entregas, me llevo tus 2 hijos y serán mis esclavos. Entonces el dolor que tenía esta mujer, la desesperación y la tristeza, era algo que realmente estaba, que no podía dormir. Y yo creo que hay gente que ha estado endeudada, que no sabe cómo pagar, que no saben qué hacer. Pero hermanos, hay algo tremendo aquí. La palabra del Señor en el Salmo capítulo 9, versículo 9 dice: Jehová es mi refugio, Jehová es refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Entonces esta mujer, en medio de su aflicción, en medio de todo, toma una decisión. Y como punto número 2 es la búsqueda de la solución. ¿Y cuál es la búsqueda? Dice el versículo 2, dice el 1: una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Hermana, esta mujer está tomando la iniciativa de buscar a Jehová, está tomando la iniciativa de buscar a Dios a través de un varón de Dios. En este caso Eliseo empezó a buscar al hombre de Dios. ¿Dónde está Eliseo? ¿Dónde está Eliseo? Hasta que lo encontró. E inmediatamente ella empieza a buscar la presencia de Dios a través de este hombre. Recuerden que en el Antiguo Testamento ellos tenían que llegar donde los sacerdotes o profetas o algo así para comunicarse con Dios, porque de alguna manera ellos no se comunicaban directo, porque era a través del sumo sacerdote. Eso es después de que viene Jesús, que ya hoy podemos decir: Abba Padre, escúchame. Pero hermanos, esta mujer está cumpliendo este versículo de David que menciona en el Salmo capítulo 34 y dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando esta mujer llega donde el profeta Eliseo, pues le comenta la situación, empieza a decirle su desesperación, y la viuda busca a este hombre de Dios y refleja el problema. Lo que sí es cierto es que ella está buscando la ayuda divina, está buscando la alternativa más factible para el ser humano. Las soluciones humanas alternativas de este mundo no traen solución. Ella no acudió donde un banquero, ella no acudió donde un prestamista, un gota a gota, ella no fue donde un brujo, ella no buscó temas espiritistas ni tampoco la religión de su época. Ella lo que hizo fue buscar al profeta de Dios para comunicar su preocupación y recordar también de que su siervo era buen siervo, y ella, siendo esposa de este hombre que murió, que era una buena persona delante de Dios, que agradaba y buscaba la presencia del rey, pues ella también lo hacía. Ella tiene actitudes que vamos a mirar, y esa actitud, y la primera actitud fue buscar a Dios. Ella no buscó solución en otras partes, ni le gritó a los familiares que la ayudaran, ni le pidió ayuda voy a llamar a un amigo 50-50. Mis amados hermanos, esta mujer tomó la iniciativa de buscar a Dios. Entonces la palabra del Señor en este mismo Salmo 34 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Hermanos, esta mujer buscó en el momento de angustia a Dios, lo buscó. Y hermanos, y lo que sí es cierto es que Dios responde al clamor de una persona. Pero yo quiero que de pronto consideremos algo aquí. Esta mujer apenas le comenta al profeta Eliseo esta situación,
que está experimentando, pues el profeta Eliseo le da una orden determinada, y yo quiero que miremos la reacción o el comportamiento de esta mujer, que de alguna manera nos ilustra a nosotros para cuando estemos en aflicción. ¿Qué hizo esta mujer? Identificó el problema. 2, buscó a Jehová a través del hombre de Dios. Y 3, va a proceder a la obediencia, que es la obediencia al profeta de Dios. En este caso, dice la escritura, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Apenas le contó la historia. Entonces Eliseo le dice, declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Eso es todo, absolutamente todo lo que tenía. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, de todas las personas cercanas. Cuando y literalmente le dice, y luego entra en tu casa, entra a tu cuarto y enciérrate con tus hijos, y allí adentro vas a el tarro este recipiente que tienes de aceite, vas a empezar a llenar esas vasijas que te prestaron, esas ollas que te prestaron, las vas a llenar de aceite, y cuando esté llena, pues la pones aparte y cesará el aceite. Hermanos, esta mujer corrió a obediencia. Esta mujer tomó una actitud de obediencia, y te lo digo ¿por qué? Porque si yo te dijera hoy que Dios te va a ayudar y ve y haz tal cosa, puede que tú digas, no, pues que yo la ayuda que necesitara, que tú sacaras recursos, que hicieras esto y que me ayudaras de esta manera. A veces nosotros esperamos que Dios nos ayude como nosotros queremos que nos ayude, pero hermanos, Dios ayuda, y Dios simplemente dice, hazlo, obedece, que yo haré. Entonces esta mujer toma la iniciativa de la obediencia. Apenas recibe las instrucciones específicas del profeta Eliseo, ella inmediatamente, a pesar de las contraindicaciones, porque decirle que vaya y que pida vacías prestadas y que eso empieza a derramar y que se va a llenar, mentalmente a uno no le da la cuerda para decir, eso sí es real, eso sí será cierto. Y puede que cualquier persona de los que estamos aquí dude en un momento así, que yo le diga, vea, vaya, pida todas las ollas prestadas a todos sus vecinos, y el aceite que tiene empiece a vertirlo, y verá que nunca se acabará hasta que llenes todas las vasijas. Y así fue. Entonces la idea de esta mujer era que se decidiera entre dudar o obedecer, y en este caso esta mujer prosigue hacia el objetivo, empieza a obedecer a la voz y palabra de este hombre de Dios, que representa la respuesta de Dios en un tiempo de angustia. Y literalmente acontece un milagro sobrenatural, involucra un milagro sobrenatural. Entonces esta mujer recoge las vasijas, trabaja con sus hijos, llena las vasijas, se encierra en su cuarto. Esta mujer empieza a actuar de una manera relevante allí, calladamente, se mueve con sus hijos, todos juntos trabajan por esto, porque aquí depende el sustento de la casa. Se encierran y hacen como el profeta de Dios les dijo. Entonces es importante entender de que nosotros tenemos que trabajar en pos de la salvación también. Esta mujer trabajó en pos de una salvación de sus hijos para volver a comer, porque no tenía nada que comer. La palabra del Señor en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2 dice, porque el que no trabaja, que no coma. Porque el que no trabaja, que tampoco coma. Eso lo dice la Biblia, hermanos. Y esta mujer obedeció, actuó, se fue en pos de esa dirección. Ella dijo, yo salgo de aquí porque salgo de aquí. Y entonces aceptó el llamado y empezó a obedecer. Empezó a obedecer. Entonces vemos acá identificación del problema, búsqueda. Y después de la búsqueda viene la obediencia, y de la obediencia viene el punto 4, que es la solución al problema. Hermanos, ella vino luego y le contó al varón de Dios lo que le había pasado. ¿Qué fue lo que le pasó? Que cuando ella obedeció, estaba en su casa, allí con sus hijos le empezaron a pasar las vasijas, mis amados hermanos, fluyó aceite y no menguó, y ella llenó todas, absolutamente todas las vasijas. Y apenas se presenta delante del hombre de Dios, Eliseo le dice, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid
con lo que quede. Hermanos, ¿cuántas vasijas, cuánto aceite llenarían que le daba para saldar la deuda y adicionalmente para vivir el resto de su vida? Esto es algo impresionante. Tuvo que haber sido una fortuna, mis amados hermanos. Porque Dios responde a la viuda y el milagro del aceite se convierte en la provisión de salvación. Esta mujer no estaba tan preocupada en si había ganado mucho o no. Estaba preocupada porque se iban a llevar sus hijos. Y entonces al pagar a los acreedores, prácticamente lo está trayendo a la vida, que estaban casi muertos. Entonces Dios nos responde al clamor. Cuando nosotros clamamos con dolor, con tristeza, con aflicción y buscamos la presencia de Dios, Dios se manifiesta y nos da provisión de salvación. Entonces la obediencia en este caso fue fundamental para la vida de esta mujer. Los libró de ser esclavizados, pagó la deuda que no podía pagar. Entonces todo equivalió a la obediencia. Ese saldo imposible de pagar para esta mujer, pues Dios determinó de manera gratuita darle la solución al problema, el camino a la vida, el camino al gozo y a la felicidad. Hermanos, el profeta Eliseo no le pidió un centavo, fue totalmente gratis, porque cuando Dios da en abundancia, porque cuando Dios trae salvación al hombre, lo trae totalmente gratuito. Hoy tú y yo podemos ir al cielo, mis amados hermanos, totalmente gratis. Cristo pagó por nosotros el precio más grande del mundo. Entonces ese precio no hay nadie más que lo pueda pagar, y entonces trajo para nosotros vida eterna, dándonos la posibilidad de vivir para siempre. Así como Eliseo le dijo: ve y vende eso, paga tus acreedores, y a la misma vez con lo que te sobra viví toda la vida, porque te alcanzará. Hermanos, Cristo trajo a tu corazón vida eterna, salvación para siempre. Tu alma no perecerá. Fuiste llamado y escogido por Dios. Entonces Dios provee, y por eso Pablo le dijo a las personas de los filipenses, dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y para finalizar, quiero comentarles de que la obediencia de esta mujer se determina porque asimismo cuando el ángel se le presenta a María y le dice que dentro de ella iba a nacer una persona que le llamarían Emanuel, esta mujer nunca dudó de lo que dijo el ángel. Ella simplemente obedeció al mandato del ángel y Dios ya la había hallado en gracia. Esta mujer también se había cuidado para su esposo, fue una buena esposa y adicionalmente servía al Señor junto con su esposo. Allí en intimidad las mujeres no eran tan mencionadas, pero aquí se nota relevante la mujer. ¿Y por qué? Porque fue una mujer que de alguna manera estaba preparada para esa conversación. Ella estaba preparada porque así como le dice al profeta Eliseo: venga, pero usted sabe que mi esposo hacía lo correcto. ¿Qué quiere decir? Que ella también tomaba iniciativa de ser una buena esposa para ese hombre de Dios. Al final, esta historia nos recuerda la importancia de estar preparados espiritualmente y me trae a colación la vida de las 10 vírgenes que están allí con sus lámparas y sus aceites encendidos. Amados hermanos, esta mujer tuvo suficiente aceite para salvar a sus hijos. En este caso fue una mujer de búsqueda a Dios, fue una mujer que en el momento que vino este varón de Dios tuvo cómo cómo salvar a sus hijos, tuvo el suficiente aceite para llenar las tinajas, para traer a su vida bendición. Entonces es importante entender de que el aceite en este caso también es espiritual. Por eso la parábola de las 10 vírgenes, en este caso ese aceite representa la fidelidad, la preparación, el regreso también de Cristo, en el que tenemos que estar totalmente preparados. La viuda pensó que no tenía nada, pero de alguna manera
su aceite fue totalmente suficiente para abarcar la salvación, porque fue fiel en los momentos de angustia, porque fue fiel en lo poco. Y la palabra del Señor dice que cuando tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Cristo es nuestra fuente de vida. Él nos ha dado su Espíritu Santo para que nuestra lámpara siempre esté llena y lista para toda buena obra. Hermanos, hay un aceite espiritual y es algo que nos sostiene. Es el bendito Espíritu de Dios que testifica a tu espíritu de que eres hijo de Dios, que te selló a ti y que hoy puedes gritar al cielo y decir: Padre, gracias, porque nos está enlazando con una comunicación directa. Tú y yo podemos clamar a Dios, tú y yo podemos orar en nuestro cuarto, podemos encerrarnos, porque cuando Dios ve un corazón que quiere adorarle, aquel que lo busca en lo secreto, Dios mismo en público lo recompensa. Esta mujer salió de lo privado, estaba allí, se encerró, hizo caso, ni siquiera estaba Eliseo allí. Ella estaba sola con sus hijos y escuchando un mandato fue e hizo conforme a la voluntad del Señor a través de los labios del profeta Eliseo. Hermanos, y lo que sí es cierto es que hay una fidelidad para los finales de este tiempo. Así como el aceite salvó a los hijos de la viuda, nuestra fe en Cristo nos salvará el día final. No podemos menguar a nuestra fe. La fe representa para nosotros este aceite que quizás es poco, porque por eso decía Jesús: si tuvieras fe como un grano de mostaza. A veces pensamos de que nuestra fe es poca, a veces pensamos de que la fe es muy insignificante, pero hermanos, cuando tú clamas en un momento de angustia, buscando la verdadera solución de tu vida, que no se encuentra en tu tía, en tu prima, en tu pareja, sino en Dios, hermanos, entonces aquí la fe empieza a relucir y por eso somos transformados. La fe es algo que Dios mismo nos prepara en el tiempo y que Él mismo la depositó en nuestro corazón y que no podemos determinar que es pequeña, aunque pareciera que no creyéramos, aunque pareciera que tuviéramos poca fe. Esa fe que tú tienes es la que nos salvará en el día final, cuando nosotros depositamos la fe que tenemos en Cristo. Dependencia total de Dios, el mantenimiento de nuestra fe que es totalmente viva en Cristo. Si tú tuvieras fe para el hombre, pues esa fe es vana y morirá. Pero la fe que tú tienes en Dios, hermano, eso va a hacer de que no seamos avergonzados. No vamos a ser avergonzados. Y por eso la palabra, Jesús mismo decía: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús lo dijo: velad pues, orad, ¿verdad? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así como las vírgenes prudentes estuvieron preparadas con aceite, nosotros debemos de cuidar nuestra relación con Dios. Tenemos que estar fieles y preparados para toda buena obra, mis amados hermanos. Como conclusión, quiero decirles de que esta historia nos enseña a nosotros que aunque todos enfrentemos dificultades, Dios siempre tiene un plan y recursos que a veces nosotros no estamos viendo. Estamos obviando, que están allí cerca de nosotros. Así como la viuda obedeció y tuvo fe y fue diligente, y Dios, hermanos, actuó en su favor, porque ella actuó en privado. Aquí hay una mezcla de un mensaje especial que, si nosotros lo ponemos en práctica, te aseguro de que esa comida que estamos haciendo, imagínate tú que estamos haciendo una comida, hermanos, puede salir muy igual si seguimos la receta. Y la receta de esta mujer fue tiempo de angustia, identificó su problema. 2 fue buscar a Dios. La otra receta, ¿cuál es? Hermano, después de buscar a Dios,
obedeció a Dios. Y después de buscar a Dios, ¿qué? Fue diligente a Dios. Ella hizo conforme a lo que entendió, a lo que este varón le dijo. Y hermanos, fue y se encerró en lo secreto, donde nadie la veía, y allí mismo Dios la exaltó. Entonces, hermanos, yo creo que si combináramos esta receta en nuestra vida sería algo impresionante, porque la palabra de Dios aplica para el pasado, el presente y el futuro, hermanos, y aquí estamos en el presente. Entonces, si tú y yo buscamos a Dios, ¿quién es Dios, hermanos? El creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay, el que permite que tú respires, el que permite que tú no hayas muerto para que le busques primero, porque Dios puso delante de nosotros la vida y también la muerte, hermanos, y Él dice: escoge pues la vida, que es lo que anhelo en mi corazón. Dios quiere que busquemos la vida, que busquemos su presencia, porque cuando buscamos su presencia, hermanos, se nos va a abrir el panorama y entenderemos que la solución siempre estuvo cerca, porque Cristo no te ha desamparado. El Señor está contigo, y donde quiera que vayas, Él irá contigo, peleará contigo, te sustentará en los momentos difíciles, porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Así que no dudes, hermano, no dudes y no pongas tu mirada en el hombre, porque si pones tu mirada en el hombre te va a ir mal en esta tierra. Vas a ser humillado y humillada, porque el único que va a hacer de que nuestra vida sea prosperada y que en lo secreto nos exalte en lo público es Dios. Cuando creamos en Él, cuando entendemos de que Dios es el que toma el control, pues todo cambiará. Hermanos, la provisión de Dios no solo cubre las necesidades, sino que también cubre las necesidades del futuro y nos prepara para el futuro. Este aceite literalmente le salvó la vida a los hijos de esta mujer. Por lo tanto, ya no es una desamparada. Por lo tanto, ya no es solo una viuda. Ya es una viuda que de alguna manera tiene hijos, que los hijos van a salir adelante, y que en ese tiempo la obligación era de que era una bendición, hermanos. Ve, una generación que iba a continuar. Entonces, es una bendición, mis amados hermanos. Nos prepara para el futuro. Así como el Señor, cuando vuelva, nosotros podemos estar listos y preparados, manteniendo nuestra lámpara encendida con aceite. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por este tiempo que nos permites compartir, Señor Jesús. Es la vida de una mujer, bendito Dios, que se encontraba en oprobio, en desesperación, que se encontraba allí afligida, pero Señor, tú no la desamparaste. Sin importar la situación, tú proveíste y escuchaste a su llamado, así como hoy nos escuchas y llamáramos. Tu palabra nos enseña de que si buscamos tu rostro, tú abrirás la puerta, y si llamáramos a ti, tú, Señor, nos escucharás, nos abrirá la puerta, se nos abrirá y te encontraremos, te hallaremos en el momento de buscarte. Pues el oído del profeta Eliseo, que representa tu presencia allí, Señor, literalmente fue apto para esta mujer. Le tuvo paciencia, la escuchó y le preguntó qué quería hacer. Pues asimismo nuestra vida, Señor, depende de tu presencia, y buscamos tu rostro y hallamos una respuesta a través de tu palabra, que nos enseña cómo caminar en este mundo. Permítenos hacer conforme a tu voluntad y no a nuestra voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.